En esta lámina, que es la única lámina en el mundo que explica cómo el cerebro no contiene la mente, fenómeno que ha sido detectado por grandes personajes como el doctor Manuel Sanz. Entonces, empiezo a explicar este cuadro que es el único en el mundo que explica cómo el cerebro funciona con la mente que no está en el cerebro. Óiganme bien, nadie más puede entender esto. Yo en el año 2005 lo presenté como ponente en un simposium que hizo la Universidad del Valle sobre Einstein y fui el único ponente del Valle y asistieron personajes ponentes, 18 en total, que venían de otras partes de Colombia, en especial de Bogotá, Medellín y otras partes del mundo como Brasil, Francia y Europa en general. Entonces, así las cosas, ellos no me quisieron aceptar esto, pero vuelvo a decirles, esto ha sido también otra razón por la cual se obtuvo la nominación doble al Premio Iberoamericano a la Excelencia Educativa. Muy bien, esto es un legado para ustedes que me escuchan. Voy a empezar a explicar nuevamente el proceso cerebro-mente. Empiezo con el puntero señalando todo hecho o suceso vivencial que obviamente está hecho por fenómenos que nuestros 5 sentidos pueden percibir. Entonces, este hecho o suceso es captado sensorialmente y tiene el nombre de sensación. Sensación que va por el sistema nervioso periférico al central y del central al cerebro. En el cerebro, que estoy acá en este cuadrito que muevo con el puntero, se realiza la percepción sináptica por CNS. Ya he explicado esta parte de los CNS. Estos CNS son preexistentes y tienen influencia neurolingüística y hormonal en las áreas de Broca y de Wernicke. Esto ya también lo he explicado hace un rato. Entonces, esta percepción es a nivel eléctrico. ¿Por qué? Porque esta captación es a nivel electroquímico. Y aquí el nivel eléctrico se forma a través de la sinapsis, que es química, y el conjunto eléctrico de todas las CNS, el doctor Ginás, que es un gran experto mundialmente reconocido colombiano, lo llama electrotónica. El proceso de todo el conjunto eléctrico de redes llamado electrotónica es por resonancia armónica transmitida a la inducción de los campos magnéticos vírgenes que emite el tálamo del cerebro. Estos campos magnéticos se cargan de información electrotónica y se vuelven campos magnéticos cargados de información. Un buen ejemplo para que todos lo entendamos es que, por ejemplo, una emisora de televisión, cuando está apagada en la madrugada, no emite ningún tipo de información y el televisor prendido lo único que ve en la pantalla es lluvia. Eso es un campo virgen. Pero cuando empieza la emisora a transmitir información, entonces
el televisor en su pantalla empieza a ver imágenes, a dar imágenes y a dar sonido, colores y palabras. Todo esto es la mejor explicación de que ya hay un campo magnético cargado de información. Así como sucede en el proceso de emisora, espectro electromagnético de la atmósfera y recepción a través de la antena o del circuito del televisor que recibe la información y la convierte en imágenes y sonido. Este proceso es el proceso que hace los campos magnéticos del tálamo, campos magnéticos que el doctor Ginás utiliza mucho en este trabajo terminal de su vida, pero que no ha podido descifrar porque no quiere entrar en la parte espiritual. Pero él habla, he visto videos de que él tiene una gran cantidad de investigaciones hechas en los circuitos magnéticos que el cerebro contiene a través del tálamo. Entonces, hasta aquí está esto físicamente manejado por la neurociencia. Los circuitos magnéticos se llaman circuitos magnetoencefalográmicos, que es la versión magnética de la consabida diagnosis electromagnética electroencefalograma. El electroencefalograma es eléctrico y el magnetoencefalograma es magnético. ¿Ok? Entonces, así las cosas, por nuevamente resonancia armónica, esta vez entre lo físico y lo metafísico, que ya entramos al cuadro siguiente que estoy moviendo con mi puntero. Aquí empieza la serie de cuadros en recuadro negro. Estos cuadros en recuadro negro corresponden a lo espiritual. ¿Estoy hablando muy duro? No, está bien. ¿Se me ve? Bueno, ok. Entonces, dentro de lo espiritual, la percepción ya no es con CNS, la percepción es con EBCs. Y esta percepción de EBCs, que son preexistentes, tienen diferentes tipos. EBCs de memorias asociativas, EBC de percepción nueva y EBC de decisión que viene a través de este segundo cuadro. Entonces, todo lo que viene por vía de resonancia armónica desde el magneto de campos magnéticos del tálamo, todo esto implica incluso los sistemas límbico y corticales de la corteza y límbico del sistema nervioso central primitivo que tenemos en el cerebro. Todo esto ha llegado del cerebro a través de campos magnéticos al espíritu. El espíritu procesa esto a través de sus EBCs correspondientes a un nuevo grupo de EBCs que son los EBCs inteligentes, que le dan significado explícito y con eso se crean nuevas emociones, nuevas concepciones de ideas, nuevas decisiones, nuevas voluntades y también nuevas memorias. Y a través de eso, todo esto sirve para que la conciencia se desbloquee kármicamente
y permita el crecimiento espiritual del resimbre, para que el resimbre pueda en un momento dado poder enriquecerse rumbo a la santidad que es el estado donde ya las estructuras básicas de conciencia no van a volver a reciclar encarnatoriamente. A partir de allí la santidad hace que las estructuras de conciencia se vuelvan insumos, o sea, material disponible, muy perfeccionado, que llegó al estado de santidad para crear nuevas entidades de seres superiores, a los cuales vamos a llamar en primera instancia ángeles. De ahí es que viene nuestra exposición de hoy, que habla de angeleología. Entonces, estas creaciones inteligentes, mientras estamos encarnados, se convierten en ideas en este nuevo cuadrito del espíritu. Ideas, sentimientos y voluntades. Esto se vuelve a transmitir a otras estructuras de conciencia que van a decidir si represan las ideas, sentimientos y voluntades o las expresa. Y la expresión puede ser de catexia, cuando reconvierte toda expresión en algo mejor, o de catarsis, cuando no reconvierte nada, sino simplemente explota, lo emite tal cual. Entonces ya sabemos que la decisión es o de reprimir, o de convertir, o de explotar. Entonces, a partir de aquí pasamos a otro proceso, que es en este cuadro, que es el último de la parte espiritual. Hay una emisión de pensamientos de las EBCs hacia el cerebro, hacia las CNS. Esta emisión es el proceso de resonancia armónica inverso al proceso que en el puntero señalo se inició del cerebro al espíritu. Acá viene el proceso inverso, del espíritu al cerebro. Los campos magnéticos del tálamo, que varían entre una frecuencia de prácticamente menos de 6 cuando uno está en coma, más de 6 cuando uno está en sueño profundo, más de 10 o 12 cuando uno está en el proceso alfa, 8 o 10 cuando está en el proceso de sueño onírico, y pasando de alfa más de 20 hasta 80, como promedio 40, la frecuencia magnética está en beta. Entonces, repito, beta es cuando estamos totalmente lúcidos, alfa cuando estamos semilúcidos, que es la mejor etapa para hacer meditación de trance, y de ahí pasamos a teta, que es cuando estamos en sueño onírico, y de ahí pasamos a gamma, que es cuando ya estamos prácticamente al borde de la muerte. Entonces, así, esta codificación magnética, que son de campos pulsantes del tálamo, es una magnetización informática que recibe de los pensamientos que salen de las EBCs. Dentro de esta codificación llega a los CNS, que hacen capaz de volver esta codificación en recepción de órdenes motrices.
hay CNS que mueven los músculos. Entonces estas órdenes motrices emiten una orden al sistema muscular y el sistema muscular verá si reprime o, de acuerdo con la orden recibida, o hace catexia o hace catarsis. Y ahí es donde se emite en este cuadro que estamos viendo acá una acción del cuerpo o una omisión del cuerpo a nivel de movimiento corporal o de lenguaje que ya expresamente conocemos. Y a través de esta acción que estamos viendo acá se realiza la obra o realización en el mundo externo del ecosistema que nos rodea. Hasta allí termina el proceso cerebro-mente, de un proceso que empezó de un hecho o suceso, pasó por el cerebro, entró al espíritu y del espíritu volvió al cerebro y del cerebro pasó a los músculos y de los músculos pasó al exterior. Hasta allí espero que me hayan podido entender. ¿Qué pasa con la meditación? La meditación hace que funcione este cuadrito que está punteado en azul, donde se preoptimiza las estructuras básicas de conciencia asociativos y se fija los anclas por visualización en programación neurolingüística que sirve después para la evocación críptica de mantras por meditación con visualización críptica. Este proceso trabaja este cuadrito de acá y obviamente hace un circuito con este otro que después de aquí vuelve y sale este tipo de proceso. Entonces aquí estamos viendo cómo la meditación está trabajando de una manera interna en el ser humano. ¿Ok? Bueno, cuando ya esto se ha hecho, entonces sucede que se han optimizado en el cuadrito de arriba las CNS por neuroplasticidad, por repetición meditativa con visualización o a veces con solo visualización sin meditación, como era la propuesta del método Silva de control mental, que por ser muy trabajoso ha caído en desuso. Pero nosotros hemos rescatado el proceso, pero lo hemos acelerado dentro de la meditación con inteligencia espiritual. Entonces, esta optimización por plasticidad neurológica va a ayudar a codificar la parte magnética, que a su vez también vuelve y retroalimenta para optimizar mejor el proceso. Y también sirve esta neuroplasticidad para mejorar la percepción sináptica. Y ahí es donde corregimos mucho de las disfunciones de la personalidad en la parte naciente de nuestras reacciones de estímulo preemocional. Entonces, allí es donde ya con la explicación que dio Néstor en su propia presentación que hizo, hemos podido manejar este proceso conjuntamente con este proceso. Hasta allí espero que me hayan entendido también esta parte. Ahora, se complementa todo esto con la parte que tiene que ver con el metabolismo y el catabolismo de los sistemas internos del ser humano, que podemos llamar sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. ¿De dónde empieza? De aquí, de esta percepción
pasamos a que la percepción sináptica también se vuelva percepción a través de neurotransmisores llamados péptidos, que voy pasando con el puntero primero y van llegando a los CNS neurolingüísticos para oír, para leer. Pasamos a los CNS neurolingüísticos para la mímica, para hablar y escribir, y allí es donde sinestésicamente vamos a incidir también en la parte de darle aliño a la motricidad de la expresión que vamos a hacer en la acción. Pero además de eso, estamos viendo que en la etapa de codificación magnética hay una variante antes de llegar a la percepción de la orden motriz que va a retroalimentar la parte neurolingüística y a su vez va hacia otro tipo de sistema, que es el sistema de circuitos neurológicos, que segrega una parte de la amígdala con corticotropina. Pero esta parte de la amígdala también se alimenta de la percepción sináptica de péptidos, llega aquí a los neuropéptidos, que la corticotropina como neurotransmisor pasa al hipotálamo. El hipotálamo segrega más corticotropina y obviamente se estimula también con esta parte de energía que se alimenta y funcionalmente llega a la hipófisis que segrega adenocorticotropina, que va a las glándulas adrenales y suprarrenales que están encima de los riñones, y estas glándulas de secreción interna agregan más cortisol al sistema para la huida o la lucha, y obviamente las principales de cortisol las agrega el tálamo cuando nos despertamos. Pero también hemos visto otra variante aquí, en donde todo este tipo de neuropéptidos y neurotransmisores inciden en el sistema nervioso autónomo simpático para estimular todo el metabolismo, y también en el sistema parasimpático que inhibe el metabolismo, y obviamente también todo lo que es catabolismo, que se estimula o se inhibe la expulsión de los desechos que tenemos dentro de radicales libres y de sustancias tóxicas. Entonces, aquí ya completamos este sistema complejo involuntario que tenemos nosotros. Acá en la parte de arriba está el sistema voluntario, que termina con la motricidad de cuerpo y lenguaje. Todo este cuadro lo que está explicando es aquello que no puede la ciencia explicar. La ciencia, en su reduccionismo materialista, ha dicho que la mente está en el cerebro. Esta fue la principal razón por la cual nuestro amigo Francis Crick, que fue uno de los descubridores del ADN, él se pasó la vida restante hasta que murió buscando en forma biológica el gen de la inteligencia, pero el gen de la inteligencia no existe. Existe la mente, que tiene, como estoy señalando acá, las estructuras básicas de conciencia del espíritu, que nada tiene que ver con la parte física de la genética. Pero entonces todo esto es ignorado por diferentes corrientes intelectuales, y es así como hay algunas personas de formación intelectual
que no aceptan esto y creen que el cerebro contiene la mente. ¿Ok? Entonces ustedes van a encontrar muchas personas que creen que el cerebro contiene la mente. Pero ya hemos visto, por ejemplo, con el caso de Pam Reynolds y el caso de el doctor Sanz últimamente, que ellos denuncian que la mente no es cerebral, pero tampoco saben cómo, no saben, no tienen idea cómo funciona. Y nosotros, desde ya a comienzos de este siglo, sabíamos cómo funciona, porque esta propuesta la hice yo para el Simposium Einstein en la Universidad del Valle en el año 2005, imagínense ustedes. Y todavía, con todo el proceso actual de progreso de la neurociencia, no se ha llegado a esta etapa. Y obviamente menos a esta etapa. Y se considera la meditación como un misterio de la mente. Y aquí la estamos desmitificando. Todo esto es cuestión de conocer. Y la falta del conocimiento es lo que ha hecho que nosotros tomemos la posición del liderazgo para el mundo. Pero obviamente ustedes me tienen que ayudar a que esto se haga conocido por el mundo entero. Y por ejemplo, cada vez que escucho, hoy estaba escuchando otra versión de una conferencia que dio Deepak Chopra. Deepak Chopra tiende a pensar que la mente no es cerebral, pero no sabe cómo. Y entonces termina hablando de que todo esto funciona en el cerebro. Entonces imagínense un hombre que está considerado como dentro de los 100 hombres en el mundo con influencia espiritual, que se llama Deepak Chopra, no sabe de este cuadro, no sabe de esto. Por eso digo yo que ustedes tienen en sus manos algo muy importante. Ojalá sepan valorarlo. ¿Ok? Voy a pasar a la siguiente lámina.